Hola, ¿qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? ¿Nos escuchas? Sí, perfecto, ¿cómo están? Muy bien, bien emocionados de estar aquí contigo. ¿Cómo estás Muchas tú? gracias. Muy cansada porque acá son las 9 de la noche y tengo unos días de mucho trabajo, así que bueno, por eso también decía de hacer 45 minutos como máximo, porque tenemos como esa diferencia horaria. Claro. Como estaba entregando una novela, me vengo levantando todos los días a las 5 de la mañana para terminar y bueno, se me hace un poco complicado el cansancio. Uy, ¿ya tenemos fecha para esa novela o así? Sí, en Argentina va a salir en octubre, no sé en México Uh, cuándo saldrá, pero en España creo que en enero, así que bueno, habrá que ver en México si sale junto con Argentina o no. qué padre. ¿Y ya no anunciaste el nombre de la novela o todavía no? No, porque todavía no terminamos, o sea, yo creo que va a ser uno de los que tenemos pensados, pero todavía no. Ok, ok, aquí queriendo sacar la primicia, ¿no? De que sacando ahí la sopilla. Oye, oye, Claudia, bueno, bienvenida. Este es el Club de Lectura Atrapados en sus páginas. Son dos grupos que nos juntamos a platicar de libros y este mes leímos tu libro de Catedrales y pues la verdad, enamorados. Enamorados es un estilo bien diferente, como que esperábamos que fuera como muy misterioso el principio de que, no hombre, ¿quién va a ser? Y la verdad es que tu enfoque no fue así, o sea, como que fue el misterio es lo de menos. Lo importante es qué es lo que pasó y por qué, ¿no? Y quién le lo permitieron. Y es algo muy bonito, creo que lo podemos platicar. Algo que platicábamos era que tienes un mensaje con el libro y creo que eso es algo muy importante, aparte de tu lado, ¿no? Y no sé si nos quieres platicar. Y bueno, aquí no tengo que presentar a nadie, digo, el Claudia Piñero, pues una escritora muy reconocida, de las exponentes latinas, y pues bueno, con su obra más reciente, bueno, más reciente hasta el momento, porque pues ya nos están diciendo que ya va a salir el nuevo ahí, nomás para que estén al pendiente de la nueva, que es Catedrales. Pero bueno, Claudia, no sé si quieras platicarnos, digo, en general, por ejemplo, ¿cuál fue tu proceso con la obra? Porque algo muy interesante es que tienes seis personajes principales en el sentido de narradores y tenemos a Alfredo y a Ana como que existiendo en esta narrativa, como que cada uno los van representando y los vamos viendo a través de los ojos de los diferentes personajes. Este, ¿cómo te llegó a ti esa idea? O sea, ¿cómo empezaste a desarrollar esto? Bueno, yo creo que una de las decisiones, bueno, primero muchas gracias por la invitación, por la lectura de todos ustedes. Y bueno, la verdad es que para mí una de las decisiones más importantes cuando uno escribe es pensar cuál va a ser el punto de vista, ¿no? Desde dónde se va a ver la historia. Después cuando uno piensa el punto de vista, también piensa quién es el narrador, o sea, hay varias cosas, pero el punto de vista para mí es como fundamental. Cuando yo empecé me empezó a dar vueltas catedrales en la cabeza, yo siempre para arrancar con un proceso de escritura, eh, parto de una idea disparadora. La idea disparadora es eh, no, perdón, no una idea disparadora, una imagen disparadora. Hay autores que parten de ideas, de frases, de otras cosas. En mi caso Ujú. siempre es una idea. Me distraje porque me apareció mi cara Sí. gigante en la pantalla y me distraje ahí cuando estaba hablando. Eh, es una imagen disparadora. En el caso de Catedrales, la imagen era muy parecida a lo que fue después la tapa de la novela. Es esta joven de adolescente, casi terminando la adolescencia, que entra a una iglesia mojada y que está esperando un reparo que no encuentra, ¿no? Esa imagen me queda en la cabeza, me pasa con todas las novelas me pasa lo mismo, ¿no? Son imágenes disparadoras que yo las dejo en la cabeza hasta que empiezo a entender quién hay ahí, quiénes son esos personajes, qué puede ser el conflicto, ¿no? Y una vez que empiezo a entender eso, empiezo a tirar como de una madeja que está toda enmarañada, empiezo Ujú. a ovillar y a entender qué hay ahí. Entonces, en el caso de Catedrales, bueno, primero era qué pasaba, cuál era la historia, pero después era, bueno, ¿y quién va a contar esta historia? Una vez que más o menos tenía una idea de qué era la historia, qué le pasaba a esa chica, bueno, ¿quién la va a contar? ¿No? Ahí hay que tomar una decisión. Una de las decisiones que yo tomé es que Ana no tenga voz en la novela, ¿no? Algunos me decían, bueno, ¿por qué Ana no tiene voz? No tiene voz porque está muerta, ¿no? Entonces Claro. era como que era demasiado fácil traer la voz de Ana para que explique qué fue lo que pasó. Y el tema de elegir que lo cuenten distintos personajes, yo fui pasando por distintas alternativas. Primero pensé, bueno, lo va a contar Julián, lo va a contar Carmen, lo va a contar Lía, y después me di cuenta que necesitaba que lo contaran todos, y no solamente por una cuestión de punto de vista, sino por una cuestión de curva dramática de los personajes, porque al poder
permitir que cada personaje se plante en el escenario, por decirlo de alguna manera, y cuente su historia, también tenía la oportunidad de contarnos si estaba arrepentido de algo, si se sentía o no responsable de algo de lo que pasó. Y entonces Sí, en ese contar lo que saben, no estaba solamente contar una historia, sino contarse a ellos mismos como personajes, ¿no? completamente. Voy a quitar el spotlight para que no te distraigas, que no te vaya a sacar de onda. Porque sí debe ser medio raro. A ver cómo lo quito esto. Pero sí, completamente. La verdad es que la forma en la que manejaste los personajes me hizo muy interesante y pues bueno, varios miembros del club de lectura tenían algunas preguntas que te querían hacer ya específicas y también estaría padre que más adelante nos contestes, por ejemplo, nos digas tal vez una pregunta que te gustaría que te hubieran hecho, pero que no te han hecho nadie, o sea, que a nadie se le ocurrió hacerte esa pregunta, pero estaría para ti. Ay, no este, Carlos, o sea, si quieres hacernos la pregunta que tenías. Claro, claro que sí. Mucho gusto, Claudia. La verdad, tu libro me encantó, me fascinó. Digo, la verdad es que hasta ahorita, bueno, doy clases y me gustaría tomarlo para algunas otras cosas. Y me gustaría hacerte la siguiente pregunta. ¿Tú crees que la historia que narras en tu libro sea un síntoma compartido en toda Latinoamérica? Y bueno, aquí me gustaría ampliarlo, no solo en Latinoamérica, sino a nivel mundial o en otros países. Digo, me gustaría ahí que me contestaras esa pregunta. Bueno, ustedes saben que el tema del derecho al aborto en toda Latinoamérica hay una lucha que va cambiando los protagonismos, pero que todos los países tienen algún tipo de lucha al respecto y cada uno está en distintas instancias, ¿no? Los únicos dos países latinoamericanos que hace mucho tiempo que tienen derecho al aborto son Cuba y Uruguay. Uruguay es un país que hace muchísimo tiempo separó la iglesia del Estado, entonces tiene un acceso más rápido a ciertos derechos de las personas en los cuales muchas veces la iglesia se mete para que no, porque le parece que lo que para sus fieles está bien debería ser para todas las personas y a veces no es así, ¿no? Entonces, toda Latinoamérica está en distintas instancias, pero lo llamativo fue que cuando yo escribí esta novela, era el 2000, yo la empecé a escribir después de que empezó el debate del aborto en la Argentina, todavía no estaba aprobada la ley, pero yo el tema del aborto lo vengo trabajando desde mi primera novela. Mi primera novela tuya que es de 2005, ya tiene el tema del aborto. Elena Sabe del 2007 tiene el tema del aborto. Hay cuentos en Quien no, que es de unos años atrás, que tienen temas del aborto. Entonces, cuando yo escribí esto, no es que era la primera vez que yo escribía sobre el tema, sino que era un tema recurrente en la literatura que yo escribía. Y cuando escribí esta novela, lo que me llamó la atención es que en Latinoamérica se lee como algo que entendemos perfectamente. O sea, México tiene en el DF, tiene en algunos lugares más avanzada la ley y en otras menos, pero en todos los, digamos, en Colombia hace poco hubo un fallo de la justicia, etcétera, pero todos los países latinoamericanos estamos como luchando para que ese derecho se consiga. Y cuando uno iba a hablar de esto, por ejemplo, a Estados Unidos, a Europa, te veían como, ah, sí, pobres ustedes que están peleando por este derecho, ¿no? Y siempre yo pensaba, bueno, ¿será que está tan asegurado? Porque, por ejemplo, en España, no sé si ustedes conocen digamos, hay un partido que es el PP, hay un personaje que se llama Pablo Casado, que ahora no es, ahora le fue mal, entonces no está, pero hace unos años atrás era el principal del Partido Popular. Y yo me acuerdo que yo estaba en España y decía él que quería volver a la ley del 81 porque nacían pocos chicos y entonces el sistema de jubilaciones y pensiones no había cómo sostenerlo. Entonces él proponía que para sostener el sistema de jubilaciones y pensiones se eliminara el aborto porque necesitaban que nacieran muchos chicos. Disparates por el estilo, ¿no? Y bueno, lo que quiero decir es que así como nosotros lo que vos decís, es algo que es común a Latinoamérica, pero en definitiva el año pasado dio marcha atrás Polonia, este año dio marcha atrás Estados Unidos, entonces yo creo que va más allá de Latinoamérica. Me parece que Latinoamérica sí está mostrando un movimiento muy compacto, muy transversal entre todos los países, lo que se llama la marea verde, y eso me parece que es un ejemplo para pelear en otros lados, pero me parece que ganado para siempre no está en ningún lado, ninguno de los derechos, y no solamente el derecho del aborto, también el derecho de las minorías, los derechos que tienen hoy las disidencias, LGTBI+, etcétera, también empezaron a estar como cuestionados, ¿no? Y eso me parece que es algo que hay que estar atento. Sí, claro, digo, en el momento en el que baja la guardia, se empiezan a hacer para atrás, ¿verdad? Sí, muchas cosas que como que damos por hecho y el problema es que con este mundo que se ha vuelto muy sedentario, nos volvemos más flojos y no queremos estar como que en el momento
o ser más activos. Y además hay muchos distractores y pues nuestra conciencia, ahora sí que como comunidad o como sociedad, se la pasa brincando de cosa en cosa y a veces pasan las modas, ¿no? Es la moda de, por ejemplo, muchas veces cosas importantes como el movimiento feminista, a veces se vuelve una moda porque llega un momento y hay gente, y luego la gente se distrae y nos olvidamos realmente lo importante y se quita el dedo del renglón cuando estás a punto de hacer un cambio, ¿no? Entonces, es como unificar una voz, ¿no? Una cosa muy importante que está pasando ahora es en Argentina, por lo menos, yo me imagino que debe estar pasando en toda Latinoamérica, es que hay mucha censura no explícita totalmente, pero sí censura de libros no sé si alguno de ustedes es profesor de colegio secundario, bueno, recién el muchacho que habló dijo que da clases en algún lado, ¿no? Pero los profesores y los maestros están teniendo muchos problemas en los colegios con quejas de los padres sobre algunos libros que eligen. Hoy salió un artículo en el diario AR que escribe Dolores Reyes, que tiene un libro que se llama Come Tierra, no sé si ustedes conocen ese libro es muy bueno, y yo a veces pienso que puede ir como en paralelo con Catedrales, porque Come Tierra es una historia un poco rulfiana, ¿no? En algún sentido, una joven del conurbano bonaerense que quedó sola viviendo con su hermano, son como adolescentes, y ella es como un medium que come tierra de donde aparece el cadáver de una mujer, y a partir de comer esa tierra puede ver qué fue lo que pasó con esa mujer, quién la mató, dónde está el cadáver, etc. Ahí hay una cosa como mágica, pero a su vez terrible, ¿no? De lo que es la violencia de género y la muerte de las mujeres. Entonces, como ese libro, que es buenísimo, que es un libro que ha tenido un éxito terrible y que trata este problema de las mujeres desaparecidas, pero además las voces que hablan son jóvenes, son chicos, adolescentes, por eso tiene mucho éxito en los colegios ese libro, y los chicos hablan como hablan los chicos, entonces en algunos momentos dice pija, que es una palabra, bueno, no sé si ustedes la usan, pero es, bueno, y alguna palabra parecida dicen los personajes, entonces hubo unos padres que fueron a quejarse al colegio, el colegio se fue a quejar al ministerio, y entonces, ¿qué hacen los colegios? Dicen, mejor no lo des, porque ¿para qué vamos a hacer tanto lío? Entonces, no es que, o sea, si vos vas a hacer la queja, a lo mejor el ministerio no baja una lista de libros prohibidos, pero los colegios a los docentes le terminan diciendo, che, mira, no nos metamos en lío con este libro, da otro libro, ¿no? Y hablando recién, porque nosotros tenemos una unión de escritores y escritores en Argentina, que es como un sindicato, que estamos todos los, digamos, amigos escritores tratando de llevar adelante esa unión de escritores y escritores, y yo estaba hablando con uno de ellos, para ver si no tendríamos que hacer algún comunicado o poner alguna palabra, porque ya es varios casos que se están dando así, y esta misma persona con la que hablé me decía que el año pasado tuvo un lío bárbaro en la universidad porque quiso dar el cuento de Walsh. Walsh es un autor argentino desaparecido en la época de la dictadura, que es, digamos, como un prócer para nosotros, y tiene un cuento que se llama Una mujer, y quiso darlo y le dijeron que había violencia explícita, etcétera, etcétera, y se lo prohibieron. Entonces, y eso, digamos, se lo prohibieron por otros motivos, pero quiero decir, termina viendo como una autocensura para no tener problemas, ¿no? En la docencia. Y eso es bastante grave para nosotros, dando cosas para leer a los otros, y también para las generaciones nuevas, porque entonces van a leer todas cosas neutras, edulcoradas, que no tengan ningún tipo de discusión, ¿no? Para que nadie se ponga nervioso, ¿no? Claro, y no nos ponemos realmente a cuestionar un poquito el status quo y la forma en la que se manejan las cosas. Totalmente. Algo, y si igual nos podríamos regresar un poquito más, como por ejemplo en el tema de la novela. Algo que se me hizo interesante es que hay un personaje que creo, todos están muy interesantes, pero por ejemplo, Lee inmediatamente empieza como que a desvanecerse un poco, se siente, ¿no? Al principio, como que hay un personaje que queda muy marcado para mí, que es Marcela. Y no sé cómo fue tu proceso al escribirlo. Siento que en el club de lectura fue uno de los favoritos. Al menos muchos mencionaban que se les hizo muy, muy poderosa y muy, como que, no sé, como que muy impresionante la forma en la que lo manejaste para poder transmitir esto, inclusive que por momentos te sintieras como, inclusive inquieto de, a ver, ya dinos qué es lo que es, y te das cuenta de que, es lo mismo que le dirían ella. O sea, como que te empiezas a meter un poquito, puedes empatizar con ella de un punto muy profundo. O sea, se vuelve un personaje ahora sí que tus personajes, bueno, lo voy a decir así, tus personajes tienen entrañas, o sea, tienen entrañas, al menos se sienten muy reales, bueno, mi percepción, pero bueno. Sí,
Mira, yo lo que decías de Lía, a mí me parece que muchos lectores se quedaron con más ganas de Lía, porque Sí. claro, arranca de una manera y como después ya pasás a otros personajes, me parece que la sensación, como todavía no entendés como lector cuál es la estructura de la novela, decís, bueno, va a volver a aparecer Lía. Sí. Algunos lectores me dicen, ¿cómo no apareció? Bueno, es que la novela está planteada con esa estructura, ¿no? Cada personaje tiene su momento y después toma la posta a otro. Pero al principio me parece que también esa cosa de la necesidad de que siga hablando es porque te imaginaste que iba a seguir hablando. Ya cuando entendés Sí. que es otra, a lo mejor no le pedís eso al personaje, ¿no? Marcela es probablemente el que más trabajo me costó desde la escritura, porque Marcela tiene, como ustedes saben, un problema de memoria anterógrada. Entonces, si bien yo conozco gente que tiene ese problema, y además ustedes habrán visto películas como Memento, por ejemplo, o hay una película, no me acuerdo cuál es el día, que hay una chica que se despierta todas las mañanas y no se acuerda que está enamorada del muchacho que está ahí al lado de ella. Es exactamente esa dificultad. Hay un libro de Oliver Sacks, que es un neurólogo muy importante, que tiene libros como Despertares y otro libro que son todos relatos de, digamos, casos clínicos, que se llama El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Entonces, este autor tiene también un libro que es sobre un marinero que tiene esta misma dificultad, la de la memoria anterógrada, la pérdida de memoria anterógrada. Entonces, sí, yo conozco personajes, vi un montón de videos de YouTube, leí ese cuento, sé cómo funciona, pero ¿cómo habla esta persona? ¿Cómo recuerda esta persona? Y sobre todo, ¿cómo yo escribo que esta persona está hablando para que ustedes entiendan lo que le está pasando? Entonces había que buscar una forma para encontrar eso, ¿no? Encontrar una forma de transmitirle al lector que esa persona en el momento que está contando algo tiene un blanco, no sabe lo que va a buscar un recuerdo, no lo encuentra porque no está y tiene que reponer algo ahí, ¿no? En esa búsqueda, para nosotros es algo automático, nosotros no estamos pensando, ay, a ver qué digo ahora, a ver cómo, vos me preguntás sobre Marcela y yo voy a buscar Marcela en el casillero de Marcela y lo traigo, pero ¿qué pasa si yo voy a buscar Marcela al casillero de Marcela y no hay nada, hay una cosa en blanco? ¿Cómo repongo eso? ¿No? Entonces Claro. tenía que encontrar la manera de que ustedes entendieran que esa persona tenía un blanco, no recordaba, inventaba o buscaba una libreta o de alguna manera podía completar eso que tenía vacío, ¿no? Muy bien. Y una pregunta, ¿cuándo te diste cuenta que querías, por ejemplo, a partir de Marcela, como que, digo, en Marcela ya podemos darnos una idea de, digo, ya, inclusive saber ya por ciencia cierta, porque como que en sí hay un momento en el que Marcela empieza a hacer la lista de los posibles sospechosos y como que ahí ya te das cuenta de que, no, él no está considerando al único que mencionó Lía, que era el que todos andaban por ello, ¿verdad? Julián, que pues como que si haces esa pequeña conexión, ya tienes como una idea del por qué no puede ir, por qué no es qué. ¿En qué momento dijiste, sabes qué? Quiero hacerlo, o sea, no me importa que el lector llegue a ese punto. O sea, como que fue ya fue en ese momento que lo estaba escribiendo o fue ya al final que dijiste que, no sé, ¿sí me explicó la pregunta? Sí, sí, no, pero yo la estructura la tenía pensada desde antes. Ok. Hay una película que yo no sé si ustedes vieron, que se llama Carrie, Sí, ¿no? Que hay de Stephen King. bueno, sobre el final de la película, Ujú. no sé si ustedes se acuerdan que Carrie ya está muerta, está enterrada, y hay una cámara lenta, yo digo como lo recuerdo, a lo mejor me equivoco, pero es algo así como una cámara lenta de la otra actriz, que era su amiga, que va con un ramo de flores al cementerio, y cuando va a dejar esto es una música, digamos, la imagen cambia mucho, porque de esa cosa terrible que tenemos en Carrie, ahí es una música, digamos, suave, una imagen en cámara lenta, ella con un vestido vaporoso, que va con el... Entonces uno dice, bueno, ya está, me relajo, porque va a llevar las florcitas al cementerio, y cuando apoya las florcitas en el cementerio, sale la mano de Carrie y la agarra, ¿no? Ujú. Entonces uno se sobresalta. Entonces yo lo que siento que la estructura de la novela es esa. Yo cuando llego a Marcela, creo que el lector cree que ya sabe todo y que dice, ¿y ahora qué más me van a contar? Si ya está. Entonces se relaja, porque en realidad la pregunta del policial, que sería ¿quién lo mató y por qué? Que en este caso no es la pregunta, porque a ella no la mató nadie, ¿no? O sea, ¿qué le pasó a Ana? Se empieza a resolver a partir de Marcela. Entonces no hay más, no está más ese enigma. Pero a mí me parece que lo que yo tengo para contar es tan brutal que el lector no se imagina todavía lo que le voy a contar, porque sí se imagina quién puede haber sido, pero no se imagina lo que son la cabeza de esas dos personas, lo que tienen para justificar esas dos personas, que por qué hicieron lo que hicieron. Y eso es lo que yo quiero contar en esa tercera parte de la novela, ¿no? Totalmente. De hecho, hubo muchos miembros del club de lectura que en plano dijeron de que, ay, estaba como que muy fuerte la escena, toda la descripción.
de que cuando estaba tratando de meter el cuerpo en el horno y no cabía, y de que, no, de que... Bueno, ahí yo lo que quería también transmitir es esta cosa de la disociación, ¿no? Para nosotros eso es tremendo, y para esta mujer era solucionar un problema, por decirlo de alguna manera, ¿no? A mí cuando yo estaba escribiendo esta novela, mi editora española, que se llama Pilar Reyes, que en realidad es colombiana, pero que trabaja en Alfaguara, España, me dijo, fíjate un cuento o un relato de Laura Restrepo que se llama Pecado, ¿no? Que es un relato que se encuentra en internet porque salió publicado en El País. Entonces, en ese relato, Laura Restrepo es un relato que ella hace sobre visitas que ella le hacía a una mujer que estaba en la cárcel, que era una asesina, había matado a su marido. Esta mujer había matado a su marido y lo había descuartizado, como es el caso de Carmen con Ana. Entonces, ella tuvo una serie de entrevistas y cuando terminó las entrevistas le dice Laura Restrepo a la mujer, mirá, la verdad que yo después de escucharte entiendo perfectamente por qué vos después de sufrir tanto, todas las cosas que te hizo tu marido, entiendo perfectamente por qué lo mataste. Lo que no entiendo es por qué además de matarlo tenías que descuartizarlo y hacer lo que hiciste. Porque además la mujer estaba muy ofendida porque cuando ella fue presa, los diarios titularon el monstruo de no sé dónde, la descuartizadora, no sé, y ella no se sentía identificada con eso, la mujer. Y entonces la mujer, cuando ella le pregunta por qué lo descuartizó, la mujer le dice, te hago una pregunta, Laura, ¿vos sos rica? Y ella le dice, bueno, no, rica no, pero tengo un buen pasar. Bueno, ¿tenés coche? ¿Tenés auto? Sí. Le dice, bueno, si vos matás a tu marido, vos lo podés meter en el baúl del auto, ir con el auto y tirarlo en algún lado. Yo para sacarlo de mi casa tenía que sacarlo del transporte público, y la única forma de sacarlo del transporte público era irlo llevando de a pedazos. Entonces, eso que para uno es, qué monstruo, cómo hace esto, y cómo se ruche, para ella era, tengo que hacer esto para sacarlo de mi casa, ¿no? Okay. Era un poco... Más de practicidad. Así que... Y lo que sí te quiero decir, que a lo mejor ustedes, si además de lectores son escritores, yo conversé con psicólogos sobre este tema para componer el personaje. A mí me parece que hay ciertas cosas que viene bien a veces preguntarlas, no porque después esto sea un tratado de psicología y uno tenga que dar explicaciones psicológicas de por qué un personaje es sí o no, pero a mí me gustaba saber cómo podía ser la cabeza de Carmen para que pudiera hacer esto, para el día que se encuentra con esta situación dijera, sí, lo hago, porque hay gente que hace esto y hay gente que no hace esto, ¿no? Sí. Entonces, lo que me decían es, el tema de la culpa es lo más común, dice, un montón de gente no se cree culpable de algo que hizo, se justifica por qué lo hace, siempre hay un bien mayor, ¿no? Uno ha visto genocidas, dictadores, etcétera, que creen que lo que hacen lo hacen por un bien mayor, ¿no? Entonces eso es más fácil. Lo más difícil es el tema de encontrar a alguien que sea capaz de trozar un cuerpo, ¿no? No cualquiera puede. Ustedes vieron que, por ejemplo, uno está en una casa y un chico atraviesa una ventana y se corta y sangra, y a lo mejor el padre no puede ir a asistirlo porque se desmaya, pero la madre sí puede poner una toalla y hacerle un torniquete. Hay gente que ante una situación así, de ver sangre y lastimadura, puede accionar, y hay gente que no. Entonces, si ustedes recuerdan, yo a Carmen, en varias partes de la novela, le puse ciertas escenas donde ella, frente a la sangre y ese tipo de cosas, ella reaccionaba bien y era capaz, en el campamento, en la escuela, ella era capaz de asistir. Son pequeños detalles, pero que ayudan para ir componiendo este personaje, ¿no? Sí, completamente. Y pues es que también, una pregunta, digo, no sé si ya le hayan asignado como una etiqueta neurodivergente de que haya sido psicópata, narcisista o algo así, de que alguna característica especial o algún perfil psicológico. A Carmen. Algunas personas sí, yo quiero siempre con mis personajes pensar que puede ser cualquiera de nosotros, y mirá qué terrible lo que te digo, ¿no? Así, o sea, a mí en realidad más que el personaje que tiene un problema psiquiátrico, tipo el asesino serial, el psicópata, determinadas características muy de la digamos, de la psicología forense. A mí me gustan más los personajes que son el que se sienta en el banco de al lado tuyo en el colegio, o el que en la oficina se sienta frente a vos, o el vecino que te saluda todas las mañanas y que vos un día te enterás que mató a la mujer y vos decís, pero ¿cómo este señor que yo todos los días me lo encuentro en el ascensor, que se lo ve tan amable, que yo un día, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó que mató a la mujer? ¿Qué lo llevó a eso? O sea, ¿por qué se soltó la cuerda que lo sostenía de este lado y pasó del otro lado? ¿No? Me interesan más esos personajes que los que tienen la etiqueta de una patología psicológica. Muy bien. Tenemos a Sofía Martínez, que quería hacer una pregunta también. A ver, igual si nos puedes compartir, Sofía. Sí, hola.
buenas noches, iba a decir tardes. Pero pues muchísimas gracias por estar aquí y por este regalo que nos has dado, ¿no? Tu novela, buenísima. Y creo que, no sé si escuché mal, pero dijiste que hay una tercera parte, o sea, ¿hay una segunda o es algo, No, algo escuché? yo dije de una tercera parte, dije como un tercio de la novela, a lo mejor hablé como de Ah, cuando sí, yo llegaste a dije, bueno, me sí. estoy perdiendo No, 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 bueno, no. no sé. Se terminó acá. Bueno, sí, mi pregunta era respecto a, pues es que está buenísima, me gustó mucho, la disfruté la novela, no podía, son de esos libros que empiezas, hay algunos que dices, bueno, es que empieza un poco lento, pero ya que le agarras el ritmo, ya te vas más rápido. No, esto es desde la primera hoja, rápido, rápido, y ya lo quería terminar, pero siento que llegué al final y yo, ya leyeron la carta, leí Mateo, y se acabó. Y yo, no, ¿qué pasó? ¿Qué pensaron ellos? ¿Cuáles fueron sus reacciones? ¿Cuál fue la conversación entre ellos? Entonces, mi pregunta va, ¿por qué no hubo a lo mejor algo sobre ellos al terminar la carta? ¿Por qué terminar en nada más así como que lo leyeron y ya? Entonces, ay, sí me quedé así como que, Mira, me a mí me faltó. pasó, a mí me pasó cuando yo escribí Las viudas de los jueves, que es una novela con la que gané el premio Clarín Alfaguara. El jurado era Saramago, Rosa Montero y Belgrano Rawson. Y bueno, Saramago en ese momento ya había ganado el premio Nobel y demás, y era como alguien muy importante. Y me acuerdo que, bueno, estábamos ahí en la fiesta, porque había una fiesta después, y él cada rato venía y me decía, después anda con Rosa que te quiere decir algo. Y al rato venía Saramago y me decía, después anda con Rosa que te quiere decir algo. Y bueno, yo después la busqué a Rosa y dije, mirá, me dice Saramago que me querés. Ah, sí, sí, mira, nosotros te queremos decir que nos parece que esta novela termina un poco antes, que vos es como si no confiaras en el lector, que tiene que sacaron algunas conclusiones y le das todo explicado hasta el final. Y para mí fue una gran lección, porque tenían razón. Es como que Las vidas de los jueves, no sé si lo leyeron, pero hay un momento que los personajes están frente a una barrera y la barrera se levanta y ellos tienen que decidir si la cruzan o no la cruzan. Y yo después explicaba que la cruzaban y todo lo que pasaba del otro lado, etc. Y la verdad que no servía para nada eso. La novela tenía que terminar cuando ellos llegaban a la barrera. Y eso trato de pensarlo para todas las novelas, ¿no? En el sentido de que yo creo que tiene que haber una participación del lector del otro lado, ¿no? De dejar algo como planteado y que del otro lado alguien piense, bueno, ¿y qué pasó con esto? Y el planteo que hace Alfredo me parece que es bastante claro en ese sentido. Hay muchos periodistas y demás lectores de la novela que hablan mucho de una frase de la novela que está en la contratapa, por eso que la que mencionan, que dice algo así como la verdad que se nos oculta duele hasta el último día o algo por el estilo. Pero a mí me parece que esa frase hay que leerla con sintonía con lo que dice Alfredo al final de la novela, que es que a veces llegamos al borde de la verdad está ahí, falta solo dar un paso, pero lo que está del otro lado es tan brutal, es tan terrible, que no nos animamos a dar ese paso, y a veces hay que respetarle eso a los otros, ¿no? Entonces, lo que yo quise es hacer eso con estos personajes, llevar a Mateo y a Lía hasta el borde de la verdad, llevarlos acompañados, porque me parece que es una verdad tan brutal que solo Mateo por lo menos no va a poder enfrentar esa verdad, pero una vez que están ahí, la decisión es de ellos, ¿no? Yo te puedo decir lo que yo me imagino que pasaría, pero a mí me gusta dejar al lector pensando, bueno, ¿qué haría yo en esta circunstancia? ¿Daría ese paso para enterarme lo que pasó? ¿O me hago el tonto y sigo con mi vida, ¿no? Sí, como que invitas al lector para completar la historia, ¿no? Como, porque al final de cuentas es una novela... Ah, sí. A ponerse en los pies de esos personajes y decir, Sí. bueno, ¿qué haría yo ahí, no? Claro. O sea, ¿qué es lo que al final de cuentas es lo que está haciendo con la obra? Porque al final de cuentas la obra también trae ese mensaje, pero pues te invita a que lo reflexiones y que lo apliques a tu realidad y como que también que te metas en la realidad de los personajes, como por ejemplo de Ana, o sea, o de Alfredo, por ejemplo, de que, oye, pues, y la reflexión que hace, cómo fue negligente como padre latino y cómo los padres latinos tienden a tener esa fama, que pues tienden a ser lejanos, tienden a tener como una especie de distancia, no digo de todos, pero pues tal quizá una mayoría. Además, como pues en tu novela lo principal es la alienación, para mí se me hace, al menos eso, de cómo estas personas que son minoría, en este caso, por ejemplo, Lía, que es atea, Mateo, está en ese proceso tal vez de hacerse ateo o de ser, bueno, él decía que era ateo, como que al final de cuentas se sentían fuera de lugar
y como Alfredo era de que, ¿sabes qué? Ustedes se pueden juntar, ¿no? Ustedes pueden ir y juntos pueden enfrentar una verdad muy difícil que solos tal vez no lo podrían hacer, tal vez no sabrían qué hacer. Y como que, no sé, se me hizo muy interesante todos esos mensajes y pues sí, te ponen a pensar acerca de esta realidad en la que estamos, de que pues tenemos como un normal, y si no entras en lo normal, ya podemos hablar de LGBT, podemos hablar de religiones, podemos hablar de nacionalidad, si eres un inmigrante, pues inmediatamente estás alienado, inmediatamente estás aislado, y tienes este peso, y pues el cómo enfrentar esto, y pues lo que dices, dar los pasos. Sí, a mí quería agregar una cosa con respecto Sí. a lo que había preguntado el primer compañero que se llama Sí. Carlos sobre la cuestión de si es una novela latinoamericana. A mí me parece que lo que tiene también de latinoamericana esta novela es padres buscando qué pasó con sus hijos, ¿no? Me parece que eso se repite o sea, en Argentina seguro y en México también, ¿no? O sea, esa cosa de que hay crímenes de hijos que los padres pasan los años y pasan los años y vos ves a un padre cada vez más viejo Sí. con sus carpetitas tratando de que le den bolilla, que en el juzgado pase algo, o sea, uno desde afuera viendo como esa cosa de que decís, acá no, nunca se va a saber, pero esa persistencia de que saber la verdad, dónde está el cuerpo de sus hijos, que le entreguen el cuerpo de sus hijos, inclusive ya dándolos por muertos, ¿no? Eso me parece que lamentablemente es una realidad bastante latinoamericana también, ¿no? Claro. Claro, pero yo creo que puede resonar con muchos, e inclusive si alguien no lo ha vivido, creo que al ver al leer el libro, puedes llegar a empatizar. Son esos libros que te causan empatía, que te ayudan a meterte en los pies de alguien que tal vez no eres, tal vez ni eres papá, ni eres latino, pero puedes llegar a conectar. Muy bien. Bueno, tenemos otras preguntas. Tenemos una de Luz Sorlozano. No sé, Luz, si nos puedes compartir tu pregunta. Sí, gracias. Sí. Mi pregunta es, de haber sucedido en la época actual, ¿crees que la historia de Ana podría haber sido diferente? Es decir, ¿crees que hemos tenido algún avance en materia de aborto y religión en Latinoamérica en los últimos años, aunque sea mínimo? Gracias por tu tiempo. Sí, tuvimos avances, por supuesto que tuvimos avances. De hecho, tenemos el misoprostol, ¿no? Que digamos que es una pastilla, entonces hoy hay muchas más posibilidades de hacer abortos con menos dificultades que en otras épocas. Pero más allá de eso, antes de estar la ley en Argentina, ya, digamos, todo el movimiento feminista, por lo menos, supongo que en México pasará lo mismo, no lo sé, pero nosotros, digamos, hay como una red en la cual vos sabés que si te pasa una cosa así, a dónde tenés que llamar, a qué amiga llamar, esa amiga te pasa un teléfono, en ese teléfono hay socorristas, hay médicos que te asisten, digamos, incluso fuera de la ley, ¿no? Porque la verdad es que en Argentina tenías hasta 5 años de cárcel, pero incluso con 5 años de cárcel, las mujeres que durante esas épocas quedaron embarazadas, tenían muchas más posibilidades de acceder a un aborto que en las épocas de Ana, que eran 30 años atrás. De todos modos seguía siendo ilegal, de todos modos había muertes por aborto en la Argentina, y de todos modos hubo presas en la Argentina por aborto, ¿no? Así que es muy importante haber tenido la ley, pero por supuesto esto va avanzando. De todos modos, como decía antes, va avanzando, lo mismo pensarían las mujeres de Estados Unidos, y hoy en la mitad de los estados de Estados Unidos fue para atrás el asunto. Entonces, si bien pueden ir a otro estado, vos decís, bueno, igual es mejor que antes porque pueden ir a otro estado, qué sé yo, no deja de ser un tema en el cual alguien te denuncia porque te hiciste un aborto y terminas presa, qué sé yo. Es complicado. Muy bien. Una pregunta, Clau. Creo que muchos teníamos la incógnita durante las sesiones, era qué decían las dos cartas que faltaban. O sea, porque leímos la de Alfredo, pero al final no estaban las de Lía y las de Mateo. Digo, creo que Lía había leído algo, pero digo, creo que Mateo lo había leído, ¿no? Ellos podían leer individualmente su carta, pero para leer la conjunta tenían que leerla juntos. Nunca me imaginé que en esas cartas había revelaciones, por ejemplo, si eso creo que eran cosas más íntimas de la relación de ellos, ¿no? Entonces, la idea, creo que Alfredo tenía era, si no van a leer, las revelaciones van a estar, o sea, lo que tengo para decirles va a estar acá. Pero las cartas individuales sí las podían leer. O sea, ¿creías que no era tan indispensable tal vez ahondar en esas cartas? Me parece que a esa altura de la novela como estructura era poner algo que ya, digamos, la gente quería ir por otro lado, el lector quiere ir por otro lado, ¿no? Ya.
Ok. Pero ¿fue una edición activa o de repente fue como que dijiste, ay, creo que ya no entran ahorita, como va el ritmo, creo que ya no van a entrar las cartas, como que no creo que Eso vaya por ahí? tuvo que ver más con el ritmo. Si no es que Ok, las descarté, no es que las descarté de movida, me parecía que por el ritmo ya no iban ahí. ya, ok. Una pregunta también, eh, el libro como tal no se siente tan largo y también es por la forma en la que lo escribiste, o sea, la verdad lo escribiste muy bien en el sentido de que se siente súper fluida la lectura, al menos la mayoría de aquí hubo muchos que dijeron, bueno, en el club de lectura nosotros agarramos un libro y vamos leyendo semana por semana un porcentaje del libro, o sea, 25%, ¿no? La idea es que sea un ritmo más sencillo para que todos los niveles de lectura podamos llegar al mismo libro y podamos también ver las opiniones de los demás y experimentemos el libro al mismo tiempo. Pero pasaba mucho que empezaba en el libro y literal era de que la primera semana y era, ya acabé. Y es de que, ok, bueno, nada más tratando de spoilear a la gente en la siguiente reunión, pero en serio, o sea, se pasa muy rápido. La pregunta tal vez sería, eh, el libro como tal, ¿tú ya lo tenías pensado un poquito más largo y lo recortaste? O así siempre, o sea, siempre como que fue así, nada más estuviste como que editando, No, porque no sé, lo recortes sentí. no. No, pero eso, no sé si ustedes leyeron otros libros míos, pero digamos que ya es como un sello un poco, ¿no? A veces yo me río porque la gente te dice, ay, lo leí en un día. Y vos decís, me hace 3 años escribiendo este libro para que lo leas en un día, que me lo digas. Entonces, es como que te lo dicen como un elogio, así como, Sí, como los tipos, y por otra parte uno dice, ay, no, viste, que te dure un poco más, porque ahora otros 3 años para escribir otro libro. Pero yo tengo una forma de escritura que me suele pasar que los lectores me dicen que se lee fluidamente, que se lee rápido. Creo que también hay distintas capas de lectura y muchas veces también, sí, si te tenés, podés leer en otras capas que a lo mejor una lectura rápida, porque claro. ¿qué pasa? Cuando un libro tiene trama, como son estos libros que tienen trama, a veces el hecho de entender qué pasó te hace perderte otras cuestiones de la lectura. Entonces, a veces hay lectores que pueden ir parando y dosificando y decir, no, despacio, y hay otros que dicen, bueno, llego al final y lo quiero leer de nuevo porque me parece que se me pasaron cosas, ¿no? Totalmente. Sí, o sea, la verdad es que, digo, y de hecho por eso en parte lo hacemos así, hacemos como 25%, 25, o sea, como que vamos avanzando a nuestro ritmo, porque aparte como cada quien, depende de lo que estemos viviendo en ese momento y nuestras diferentes etapas, porque somos de 18 años para arriba, entonces cada quien tiene una diferente, como diferentes herramientas y material para hacer esta como colaboración contigo, con el autor, que estamos agarrando tu contenido y nosotros le ponemos todo lo audiovisual y le metemos aquí y tú nos permites, nos das esa libertad de poder hacer nuestro libro en nuestra cabeza, ¿verdad? Nuestra propia catedral. Este, Sí, y, sí. y pues está bien interesante cómo poder compartir y escuchar opiniones muy diferentes y conocer las catedrales de cada quien, como decía Alfredo, ¿no? De cómo cada quien tenemos nuestra propia catedral. De hecho, ese fue un punto bien bonito. A mí, la verdad, yo soy una persona muy emocional en el sentido de que tengo mucha conexión con mis emociones y la verdad no me da miedo mostrarlo. Y la verdad, cuando leí a Alfredo, tipo, la carta de Alfredo estaba, tipo, literal en un café y empecé a llorar. Así de que estaba llorando. El momento de las catedrales se me hizo un momento bien bonito cuando empiezan a escribir esto. Y no sé, la verdad, quiero agradecerte porque, digo, no sé si ya te tienes que ir porque ya estamos cerca de los 45 minutos. Digo, Lo no mismo. te, como tú te sientas, pero la verdad es que estuvo muy bonita la forma en la que manejas los personajes. Es muy bonita la forma en la que podemos entenderlos y creo que tiene mucho corazón el libro, o sea, tiene muchas entrañas. O sea, se han leído personajes que dices que no te creo, o sea, no le creo a este personaje, no se siente, y el problema es que como que tú creaste preguntas que te interesaban responder, como que hay libros que te pueden presentar preguntas y te va y te viene si la responden o no, como que entonces yo quería primero que nada agradecerte también por tu obra, este, digo, y no es como que yo tenga que reconocértelo, ya te lo reconoce el mundo, ¿verdad? Aquí no estamos aquí contando el hilo negro. Siempre los lectores es como, son encuentros diferentes, ¿no? Según dónde y cuándo y cómo se lee, ¿no? Así que bueno, yo les agradezco muchísimo. Para mí Catedrales fue un libro muy particular porque salió en Argentina cuando empezó la pandemia. En Argentina tuvimos una pandemia, una cuarentena muy estricta, Mm. entonces yo estaba encerrada en mi casa y no sabía quién tenía el libro en su casa o no, porque estuvo 2 semanas en las librerías y nos clausuraron todo. Y entonces
tuvo un recorrido muy particular porque hubo mucha gente que se lo había llevado a la cuarentena, y entonces estábamos todos con más tiempo, ¿no? La gente me escribía, yo le contestaba, hice cualquier cantidad de Zooms con distintos lugares, porque claro, estaba todo el mundo encerrado leyendo. Así Claro. que fue un libro al que le agradezco muchísimo y que sigue teniendo un montón de recorrido, ¿no? Porque ahora me llaman de lugares de México, de España, sigue dando recorrido, la verdad que me dio muchas satisfacciones y me parece que es un libro que, como dijo tu compañero al principio, que cuenta muchas cosas de países latinoamericanos y de circunstancias de las mujeres en distintas partes del mundo y que tiene mucha actualidad, lamentablemente, y a lo mejor sirve para que, no creo que la literatura sirva para cambiar el mundo, pero sí que a lo mejor hace Ujú. pequeños movimientos, ¿no? Y yo he tenido un montón de cartas de jóvenes que me dicen, yo soy Mateo y mi familia, me sentí tan identificado, yo me pasa. Entonces también es como esa cosa agradable de decir, bueno, que alguien se sienta reflejado, ¿no? Incluso en un lugar tan feo como estar en una familia que sentís que te apresiona y lo demás, pero sentir entonces que no sos el único, que hay otros, que alguien vio tu situación y la contó de alguna manera. Todas esas cosas son alegrías que me ha dado este libro. No, qué gusto. La verdad es que muchas gracias por el libro. Gracias por tu tiempo también. La verdad es que estamos Ahí bien hay, emocionados. antes de que Ajá. cortemos, ahí hay No, alguien. no, no, si quieres nos quedamos. Ya me están esperando para comer mi Es broma, es familia, broma. porque acá, bueno, que es muy tarde, por eso les decía, hay alguien que me pregunta de libros de argentinos y yo lo que quisiera es Ujú. recomendarle a algunas autoras, si quieren, por ejemplo, Gabriela Cabezón Cámara, Samantha Shevlin, Mariana Enríquez, Dolores Reyes, que es la de Cometierras, Camila Sosa Villada, que tiene un libro que se llama Las Malas, que si no me equivoco fue premio Sor Juana Inés de la Cruz el año pasado o el anterior. La verdad que son autoras que todas tienen libros muy interesantes y que le gusta mucho también leer a jóvenes, y ustedes son algunos docentes y demás, son esos libros que los alumnos agradecen también, ¿no? Entonces le quería dar esos nombres porque alguien me preguntaba qué leer y entonces quería sumar algunas otras autoras argentinas para que puedan agregar a su lista. Claro que sí. Claro que sí, Claudia. Y aquí hay varias admiradoras tuyas. Entonces, aquí Miriam anda en primera fila también. No sé, Miriam, si quieres decirle algo de tu libro, porque ella fue la que lo propuso originalmente. Hola, mucho gusto. La verdad es que, digo súper rápido porque sé que tienes que ir. Yo leí Tuya. Entonces, cuando lo leí, es un libro chiquito y te lo lees, o sea, me lo leí en un día. Y dije, ¿qué? ¿Dónde estaba esta mujer? Propuse este libro porque me lo habían regalado. Yo vi en los Bookstagrammers como que lo recomendaban mucho. Entonces yo lo pedí de regalo en Navidad, me lo regalaron y lo tenía ahí. Y dije, bueno, pues a ver si en un club de lectura, pues lo podemos leer. E igual, o sea, la verdad me sorprendió mucho y de hecho era una de las cosas que, pues, si se podía preguntar como lo de qué autoras recomiendas. Yo en el club de lectura les dije que como que una de las cosas que quería era leer más autoras, o sea, mujeres. Aquí en México también ha estado como que un boom de mujeres y que saquen temas sociales que se puedan discutir, pues como que, o sea, yo fui con mi mamá y le dije, a ver, ¿cuál es tu opinión del aborto? Si yo hubiera estado en esta, o sea, como que ya puedo hablarlo con ella, o sea, o mi papá, o el tema de religión, entonces eso es la verdad algo como que le sacas mucha ganancia pues a este tipo de libros. Entonces, pues. Me parece que abrir, siempre cuando un hecho artístico abre debates y abre discusiones es muy interesante, no todos tenemos que pensar igual, pero esa posibilidad de decir, bueno, digamos, es más fácil a veces que si uno va con la pregunta teórica, ¿qué pensás de este tema? Es más difícil de hablar que si lo pones en, esta persona le pasó esto, ¿te parece bien que le haya pasado esto? Entonces es más fácil conversar desde ese lado. Y Claro. con respecto a ya para terminar, así me voy que me están esperando, primero agradecerte que lo hayas propuesto, y segundo que yo estoy así cansada y todo lo demás, porque acabo de entregar la continuación de Tuya, o sea que qué suerte que leíste la primera parte, porque el libro que va a salir ahora en octubre es una continuación. Tuya es una mujer que es como en clave de humor, el libro y demás, pero que, bueno, no voy a decir cómo termina, porque a lo mejor alguno lo quiere leer, pero 15 años después reaparece y la novela que entregué hoy es esa, y ustedes no lo ven porque yo me puse este suéter muy lindo, pero abajo estoy en pijama porque hace 3 días que estoy encerrada escribiendo, porque la quería entregar hoy, y la quiero entregar hoy para que salga en octubre, que son como eran los planes, y la acabo de entregar hoy a las 6 de la tarde acá, que es hace
3 horas y estoy agotada, me levanté a las 5 de la mañana para terminarla y es justamente, me causó gracia porque Miriam justo trajo el nombre de Tuya, que es mi primera novela, y esta que entregué hoy es la segunda parte de Tuya, que igual está escrita de manera que si no leen Tuya se entiende perfectamente, no es que se va a quedar afuera nadie que no haya leído Tuya, pero para los que leyeron Tuya tiene un plus que es, bueno, ¿qué pasó con esta mujer, no? Habrá que leer Tuya. Vamos a leer Tuya, pues para estar listos para octubre, ¿verdad? Hoy, Bueno, muchas gracias, Claudia, por todo. gracias a ustedes, que les vaya muy bien y muchísimas gracias, Miriam, por haber leído, por haber recomendado el libro, Andrés por haberme invitado y a todos ustedes por su lectura y su compañía. Muchas gracias. Adiós, que les vaya muy bien. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Qué bueno que pudiste llegar hasta el final del video. Si quieres más contenido como este o quieres ser parte del club de lectura, vete a Atrapado en sus páginas en Instagram. Ahí nos puedes seguir, ahí va a haber reseñas, hay un club de lectura, hay videos, memes, lectores, hay un poquito de todo, playlist de Spotify para leer. Entonces, eres bienvenido. También tenemos un programa en Monterrey, México, que se llama Adopta un Libro, donde recaudamos libros y se entregan a otros lectores, o a personas que quieren empezar a leer, y es completamente gratuito. También puedes escuchar nuestro podcast en Spotify, ahí está la liga en el perfil, y se llama Atrapado en sus páginas podcast. Y te invito a que si estás en Monterrey y quieres donar libros, o en la zona conurbada de Monterrey, nos mandes un mensaje porque se reúnen libros, no nada más para Adopta un Libro, también se hacen campañas para llevar a escuelas primarias públicas que más lo necesitan y crear bibliotecas escolares. Hasta la fecha se han entregado 5, entonces pues bueno, si quieres participar, estate al pendiente, mándanos un mensaje, ahí estamos, Atrapado en sus páginas en Instagram o Facebook, pero principalmente Instagram. Bueno, gracias, qué bueno que pudieron acompañarnos el video, la verdad estuvo genial la plática con Claudia Piñeiro. Fue una experiencia surrealista, como que es bien diferente leer el libro y realmente hablar con la autora, poder platicar y compartirle ideas y como ahora sí que tener este diálogo. Y bueno, fue la verdad muy generoso de su parte habernos prestado su tiempo. Y bueno, muchas gracias a ti por verlo hasta el final y nos vemos. Gracias.